Saludos amigos, gracias y paz para todos. Les habla Fernando Vélez. Hoy vamos a estar comenzando un bloque de estudio bíblico al cual hemos querido titularle de la siguiente manera: dejemos que el libro hable. Y para esta ocasión vamos a comenzar con el tema titulado ¿Estamos llamados a establecer el reino de Dios? Sobre ese tema vamos a trabajar en los siguientes minutos. Así que no se mueva de ahí, y si al final de este video usted cree que se debe compartir este contenido, está más que bienvenido a hacerlo. Si usted lo desea, dele a la campanita para suscribirse a nuestro canal Fernando Vélez Ministries. Así que, habiendo dicho esto, comenzamos. Vamos a definir primero que nada el término establecer. La Real Academia Española de la Lengua define establecer como fundar o instituir. Por otro lado, el término reino en el griego del Nuevo Testamento, según el diccionario Strong número 932, significa realeza, campo, ámbito. Términos que se derivan del griego basileia. Repito, reino o basileia en el griego del Nuevo Testamento significa realeza, campo o ámbito. Bien, para poder descubrir la verdad y tener evidencia bíblica veraz y contundente, me di a la tarea de usar el recurso de la concordancia bíblica exhaustiva Strong. Y allí, en el Nuevo Testamento, según la versión Reina Valera del 1960, existen un total de 136 referencias a la expresión reino de los cielos o reino de Dios. Por ejemplo, hay 51 referencias en el Evangelio de Mateo, 39 referencias en el Evangelio de Lucas, 4 referencias en el Evangelio de Juan, 39 referencias en el Evangelio de Lucas, 15 referencias en el Evangelio de Marcos, 7 referencias en los Hechos de los Apóstoles, 1 referencia en la carta a los Romanos, 5 referencias en la primera carta a los Corintios, 1 referencia en la carta a los Gálatas, 1 referencia en la carta a los Efesios, 2 referencias en la carta a los Colosenses, 1 referencia respectivamente en primera y segunda de Tesalonicenses, 2 referencias en segunda de Timoteo, 2 referencias en la carta a los Hebreos, 1 referencia en la carta de Santiago, 1 referencia en la segunda carta del apóstol Pedro y 2 referencias en el Apocalipsis. Un total de 136 referencias. Y en ninguna de estas referencias se indica una ordenanza a los creyentes a establecer el reino de Dios. Eso tiene una razón de ser sumamente básica y lógica. Cuando usted indaga tanto en la historia bíblica como en la historia universal, el establecer un reino o un imperio nunca se le atribuye a los soldados que luchan o a los que apoyan la causa, sino que siempre se le atribuye al rey, al gobernante o al emperador en cuestión. Usted busca inclusive referencias bíblicas, como ya indiqué, como por ejemplo, cuando se habla de Nabucodonosor fundando el imperio babilónico, cuando se habla de Darío, fundador del imperio medo-persa, referencias que están en el libro de Daniel, cuando se habla del rey Ciro, también de Persia, o Darío el Medo, más bien fue lo que quise decir, usted va a encontrar un patrón en la historia. Repito, los que siguen o los que luchan por el establecimiento de un reino no son los que reciben el crédito de establecerlo. El crédito siempre se lo lleva y se le atribuye al emperador, al rey o al gobernante que dirige esa gesta.
Qué interesante que cuando Juan el Bautista y Jesús también proclaman y hablan sobre el reino de Dios, ambos dicen lo mismo. Usted lo va a encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 3 verso 2 y lo va a encontrar también en dicho Evangelio capítulo 4 verso 17. Ambos dicen lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Ambos proclaman que el reino ya se había acercado. Inclusive en el Evangelio de Lucas capítulo 17 verso 21, Jesús le responde a los fariseos una pregunta y entre la respuesta que brinda, él comenta o les indica que ya el reino de Dios estaba entre ellos. Así que hay que llegar a la conclusión de que el reino de Dios, desde que Jesús se manifestó en su ministerio terrenal, ya se había acercado, ya se había establecido. ¿Por qué? Porque estando el rey mostrando su dominio, el reino está operando en virtud de la autoridad del rey y en virtud de ¿qué? De la obediencia de los seguidores del rey. De modo que decir, como se escucha en estos tiempos, vamos a establecer el reino de Dios en una ciudad, es totalmente antibíblico. No es bíblico. Nosotros no establecemos el reino de Dios. Ya Jesús lo hizo por medio de su proclamación. Y lo que hace posible que dicho reino se manifieste en la vida de la iglesia es el poder del Espíritu de la resurrección. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús y que está operando y habita en los creyentes nacidos de nuevo. Lo voy a repetir. Nosotros, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, aquellos que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable del unigénito Hijo de Dios, en virtud de la misericordia divina y la gracia y los méritos de Cristo, no estamos facultados ni estamos llamados a establecer el reino de Dios. Eso ya Jesús lo hizo y lo selló con su muerte, su resurrección, su ascensión y su posición actual como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como nuestro Salvador y como nuestro Rey. Así que ante este panorama bíblico, ¿a qué hemos sido llamados nosotros los hijos de Dios? Hemos sido llamados en el contexto del reino de Dios, primero que nada, a arrepentirnos, que es lo que indica Mateo capítulo 4, verso 17. Y arrepentirse, dentro del lenguaje del griego del Nuevo Testamento, lo que significa es que para poder operar en el reino de Dios es necesario cambiar una forma de pensar en base a ¿qué? A la operación de una naturaleza divina que hace posible que la mente de Cristo sea implantada y sea operativa en la vida de los hijos de Dios. Eso es lo primero. Arrepentirnos. Abandonar las opiniones, conceptos o criterios que están opuestos a la mente de Dios para entonces poder aceptar y operar en la mente de Cristo. Eso es lo primero. Segundo, creer al Evangelio. Eso está en Marcos capítulo 1, verso 15. Creer al Evangelio implica no cuestionar y aceptar como verdad todo. No la parte que a mí me gusta, no la parte que me favorece quizá.
No aquello que quisiera aceptar, pero otras cosas no. Todo el contenido del Evangelio. Porque el Evangelio es una proclamación de gobierno y una buena noticia que viene de labios del rey. De eso quizá hablaremos en otro video. Tercero, estamos llamados a buscar el reino de Dios primero que cualquier otra cosa. Eso está en Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Aprender cómo operar en ese reino, ya que hemos sido hechos ciudadanos de ese reino. Lo voy a repetir. Aprender las leyes, los principios a través de los cuales se opera, se camina, se milita en el reino de Dios para ser funcionales dentro de dicho reino, cumpliendo el propósito eterno del Dios Altísimo, de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Cuarto, hacer la voluntad del Padre. Eso está en Mateo capítulo 7, verso 21. Jesús define la cercanía y la acción del reino de una forma muy sencilla. Él dice: venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Mire, la definición más corta del reino de Dios que yo aprendí la voy a compartir con usted. El reino de Dios es lo siguiente: Dios hablando y un hombre obedeciendo. Lo voy a repetir. Dios hablando y un ser humano obedeciendo. En eso se puede resumir el reino de Dios. Y quinto y finalmente, predicar, enseñar y manifestar por medio de señales el reino de Dios en la tierra. Eso usted lo encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 7 al 8, donde Jesús da la ordenanza a sus discípulos de proclamar la cercanía, el advenimiento del reino de Dios, y que junto con la proclamación, las señales debían ser manifestadas como demostraciones del dominio, del poder de dicho reino. Y también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, verso 31, donde se encuentra el apóstol Pablo, aunque preso en Roma, pero está predicando y enseñando y anunciando el reino de Dios a todos los que le visitan. Así que, para cerrar este video, hay que estar muy claros en lo que la Biblia enseña, en vez de dejarnos llevar por voces, por corrientes, por modas que también se cuelan en la iglesia, que lucen bien, que lucen espectaculares, que hasta parecen espirituales, pero que no son bíblicas. No hemos sido llamados a establecer el reino de Dios. Hemos sido llamados a vivir en arrepentimiento, creer al evangelio, buscar el reino primero, hacer la voluntad del Padre y predicar y enseñar y manifestar las señales del reino de Dios. Así que les habló Fernando Vélez en esta oportunidad. Ya sabe, dele a la campanita para que se suscriba a nuestro canal, para que siga viendo más contenido que definitivamente vamos a seguir añadiendo. Así que será hasta la próxima. Fernando Vélez te habló. Gracia y paz les sean multiplicadas. Hasta la próxima.